Iniciamos nuestro video y como lo acabas de ver, el gobierno federal va a pagar más de 400,000 pesos de retroactivo a este pensionado. Vamos a ver por qué le van a pagar esa cantidad y si tú que nos estás viendo puedes iniciar este tipo de procesos porque este trámite es relativamente sencillo, tarda tiempo, pero es un beneficio que actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación está otorgando a los jubilados y pensionados. Pero vamos a hablar de eso a continuación. Te recuerdo algo muy importante, acuérdate de darle me gusta en la parte de aquí abajo, también de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te llegue la información en cuanto subimos nuestro video. Vamos a iniciar con esta información. Bueno, previamente nosotros ya pedimos autorización a este pensionado porque esta resolución que a continuación vamos a mirar es para pagarse en el siguiente mes. Le pedimos previa autorización, nos la dio y es del grupo de jubilados y pensionados de la zona norte de la República Mexicana, de Torreón. Entonces, allá ya están llegando las sentencias, ya estamos trabajando los amparos. Es un proceso que va avanzando, pero ya están cayendo las primeras manzanas. A continuación vamos a ver de qué se trata. Primeramente, acompáñame a ver la resolución. Primeramente, aquí tenemos que la delegación del ISSSTE, jubilados y pensionados del ISSSTE, esta información muy importante para ustedes. Aquí vemos que Sergio Ugalde Vázquez se notifica esta resolución en base al cumplimiento de sentencia. Pero ¿qué establece la sentencia? Dice lo siguiente: con base en lo expuesto y fundamento descrito en el resultando primero del presente fallo, para el efecto de que la autoridad demandada emita una resolución que justifique la forma en que incrementó la cuantía de la pensión de la hoy actora. Recuerda muy bien esto, ¿por qué? Porque la delegación del ISSSTE a nivel nacional no está haciendo el correcto cálculo de las pensiones. Inclusive está tomando índices económicos que no deberían de ser. Justifique la cuantía de la pensión de la hoy actora y en caso de no haberla incrementado en los términos previstos de la ley del ISSSTE, del estado vigente a la fecha que se concedió la pensión, proceda a su incremento y se le otorga al demandante el pago retroactivo de las diferencias resultantes entre lo pagado y lo que debió de haber pagado, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 186 de la ley del ISSSTE, en cuyo caso y contenido sustancial conlleva. Ya de aquí vamos a pasar al siguiente contenido, donde dentro de la resolución se procede a incrementar y hacer la tabla comparativa de lo que actualizó la pensión el ISSSTE y lo que debió de haber hecho conforme a derecho. Ahora, cabe resaltar que, te vuelvo a mencionar, no cuantifican, incrementan correctamente en la delegación del ISSSTE, no correctamente utilizan los medios legales que se deben de hacer para poder aumentar dicha pensión, por lo cual aquí vemos que dentro del cuadro comparativo estamos tomando desde el inicio de la pensión, 7 de diciembre del 92 en adelante, que es como se está solicitando que se actualice la pensión y que se utilicen los salarios mínimos y que se defina la UMA para establecer el tope salarial, pero los incrementos que sean de acuerdo a cómo se debe de establecer con los salarios mínimos. Aquí en esta área geográfica donde se establece, bueno, el pago que se da en base a salarios mínimos es el incremento que se le debe de otorgar, y esta es una prueba de que se venció y se logró vencer a lo que es la unidad de medida de actualización dentro de esta pensión. Aquí se establece que efectivamente tiene que estar incrementándose, tomándose en cuenta ese índice económico, pero acuérdate, topado en valores suma. Ahí sí no se puede en contra de la unidad de medida de actualización porque está aplicando el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Posteriormente empieza a hacer la tabla comparativa de las percepciones también de lo que se dio de aguinaldos y lo que se debió de haber dado en aguinaldos. Son dos cosas diferentes. Posteriormente ya viene en la tabla comparativa cómo se fueron dando esos pagos, esos incrementos. Inclusive más adelante, ahí donde se hace, porque ojo, aquí se está realizando el comparativo y se está desmenuzando desde el inicio de la pensión. Si bien es cierto, hay autoridades que pretenden salirse con la suya y establecer 5 años de prescripción, bueno, aquí vale la pena resaltar que el abogado tiene que realizar su trabajo correctamente para que tú recibas lo más posible que puedas tener de pago retroactivo de la pensión. No todas las autoridades son iguales. Ojo con esto, voy a mencionar lo siguiente. Acuérdate que dentro del sistema judicial, los tribunales tienen autonomía para fijar sus sentencias. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, a lo mejor, voy a poner el ejemplo más sencillo, en el estado de Aguascalientes, los magistrados instructores allá dicen que efectivamente hay que aplicar este criterio y resulta ser que el de Sonora dice no, para mí no es ese criterio y yo aplico el otro. Entonces, todos esos órganos judiciales tienen esa autonomía para fijar sus sentencias. Por eso es que unos sí, otros no, otros quién sabe prácticamente, pero bueno, ahí el abogado es el que está realizando esa gestión. Posteriormente viene ya dentro de las tablas comparativas las percepciones que viene recibiendo el pensionado. Al finalizar, bueno, se establece lo que se determina. Por tanto, se determina que el monto total que debió pagar el instituto fue de 2.604.723, con una cuota diaria de 1.085.70 diarios, que es lo que se debería de haber establecido para el incremento de dicha pensión. Y se topa en medida a lo que es la unidad de medida de actualización. Ahí hace ese énfasis de que va a aplicar ese criterio para establecer ese tope en caso de que llegue a ser topado. Posteriormente, después de hacer ese criterio de utilizar la UMA a partir del 2018, ¿por qué? Porque a partir del 2018 que entra la unidad de medida de actualización, ya empieza a aplicar la UMA, pero en los años anteriores tiene que aplicar salarios mínimos. Tiene que aplicar salarios mínimos, ¿por qué? Porque no estaba dentro, no puedes aplicar una medida en contra del pensionado, una medida retroactiva. Por lo tanto, a partir de esta fecha, establece la tabla comparativa y ya hace su finalización con lo siguiente. Establece que la cantidad que debió de haber pagado el ISSSTE más la cantidad que pagó el ISSSTE da un total de diferencias a favor del pensionado por 420,811.25 pesos, que es la cantidad que va a recibir el pensionado en su próximo pago. Y así se establece que el ajuste de su cuota diaria se debe de establecer de 800 pesos, se incrementa a 1,085, 300 pesos más aparte se tiene que pagar las diferencias que causó y posteriormente los incrementos se tienen que realizar ahora sí que adecuadamente. Pero te vuelvo a mencionar, tienes que revisar tu jubilado y pensionado que nos ves, ya seas del Seguro Social o también del ISSSTE, tienes que revisar tus talones de pago para ver cómo está tu pensión, cómo está incrementada y que puedas aplicar los medios jurisdiccionales en tu beneficio. Con esto finalizamos nuestra pequeña intervención. Vamos a seguirte dando noticias de pensionados para pensionados a lo largo de esta semana. Yo me quedo trabajando porque tenemos muchas resoluciones todavía que revisar y que prácticamente necesitamos revisar con lupa para ver que estén correctamente actualizadas. Yo me quedo trabajando y recuérdalo muy bien, jubilado y pensionado, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno.